Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos este día miércoles. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor porque ustedes en sus hogares están con nosotros, atentos a la palabra del Señor. En este momento vamos a tener un servicio de canto, pero antes queremos pedirles por favor que allí en la comodidad de su hogar nos acompañe para una oración. Oremos. Cariñoso y bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, por las bondades que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en este momento queremos elevar nuestras voces, Padre, que estos cantos sean gratos ante tu presencia, pero antes, Señor, queremos pedir el perdón de nuestros pecados. Acepta pues este servicio de canto y acepta pues este servicio que viene en adelante. Gracias te damos. Todos estos favores te los pedimos sin ningún mérito alguno, sino por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tal como soy de pecador, vengo a ti. Himno 249. Vamos a entonar este hermoso canto. Estos himnos son oraciones a nuestro Dios y yo sé que todos anhelamos ser limpios y solo Jesús puede limpiarnos. Vamos a cantar el himno número 254, Anhelo ser limpio. Que mores en mi alma en tu
ser limpio podré. Oh, lávame tú, igual nieve seré. Y como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Amén. Vamos a cantar otro precioso himno que también debe ser nuestra oración. Pedirle perdón a nuestro Dios, confiados de su misericordia y que Él puede perdonar nuestros pecados. Himno número 241. Perdón te ruego. Motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, que sufría en su dolor dejé. Si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Buenas noches, mis queridos hermanos. La Iglesia Adventista de la Capital les quiere dar una muy cordial bienvenida a nuestra quinta noche de campaña, Restaurados en Cristo. Esperamos que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Para iniciar nuestro programa, les invitamos que por favor inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por darnos otra oportunidad de estar en tu presencia y de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona conectada conforme a tu voluntad y que perdones nuestros pecados y iniquidades, Señor.
Que todo lo que se haga en esta noche, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. En la grandeza del cielo, en la pureza del mar, hay un mundo de amor. En la belleza del sol y en las olas del mar, tanta paz encontrarás. En la amistad verdadera o en una sonrisa, Cristo está. Siempre me sostendrá, Él me ayudará, andará siempre junto a mí. Pues con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, sin miedo de fallar. Pues con Cristo yo voy, con Cristo yo voy hacia cualquier lugar. Con un amigo como Él, sé que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará la felicidad. ¿Cómo puedo entender ese inmenso amor, esa fuerza, ese calor que me hace sentir toda mi indignidad cuando le busco al orar? ¿Cómo puedo entender ese inmenso amor que me salvó? Él es todo amor, es la fuente de luz, Él es mi amigo Jesús. Pues con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, sin miedo de fallar. Pues con Cristo yo voy, con Cristo yo voy hacia cualquier lugar. Con un amigo como Él, sé que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará la felicidad. La felicidad. La felicidad. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas y nuestros amigos que los están acompañando hoy en esta semana. Gracias a Dios de que hemos llegado hoy una noche más, que es miércoles. Les invito de que me acompañe cada uno de ustedes para que podamos hacer una pequeña oración. Así es que todo el que puede inclinar nuestro rostro, podemos hacerlo. Amante Dios, te damos las gracias por este miércoles que tú nos has permitido de poder estar en esta semana de campaña. Te ponemos a cada uno de los hermanos y nuestros amigos que puedan estar viendo este video, que podamos gozarlos en esta semana. Te ponemos, Señor, al hermano que va a tener tu palabra en esta noche. Te pedimos de que lo use con tu espíritu y que también cada uno de nosotros podamos gozarlos y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos disfrutar esta bendita palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que somos pecadores y límpianos, Señor, de todo lo malo que somos. Gracias, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Amén. Un día como hoy me puse a pensar
queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Es un gozo el poder saludarnos nuevamente. Ya hoy estamos en nuestro 5º día de campaña y nos alegra mucho el poder llegar hasta sus hogares y así juntos poder estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarles ahí donde se encuentran para que con reverencia podamos orar, podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Amate Padre que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado es tu santo nombre. Dios eterno, en esta noche, humildemente en el nombre de Jesús, te pedimos que al abrir tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Dios eterno, tú nos puedas hablar. Y Padre, que al escuchar tu voz, no solo estemos dispuestos a escucharla, sino también a obedecerla. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos donde quiera que se encuentren. Háblanos, lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos hermanos, nuestro tema de esta noche lleva como título Fallar no significa fracasar. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta, o que nos hiciéramos esa pregunta. Como cristianos, ¿cómo deberíamos de reaccionar ante las fallas? ¿Cómo debería un cristiano, cuál debería ser la actitud de un cristiano cuando comete un error? Quisiera que recordáramos un poco ese momento cuando decidimos aprender a andar en bicicleta. ¿Cómo fue? Sé que la mayoría, antes de lograrlo, no se cayó una ni dos, sino varias veces. Hubieron golpes, ¿no es cierto? Por ahí incluso tal vez hasta raspones de rodillas.
Incluso tal vez alguno de nuestros familiares hasta estuvo dispuesto, ¿verdad?, a tomar el asiento de la bicicleta y correr al lado nuestro hasta lograr que nosotros pudiéramos andar en bicicleta. Siempre estuvo alguien ahí a nuestro lado hasta que lo logramos. Hay un evento a nivel mundial que se celebra cada 4 años y que justo este año se llevará a cabo, y son las Olimpiadas. Y no sé si alguna vez hemos pensado, hermanos, pero en este evento donde asisten los mejores atletas del mundo, un 90% de ellos no recibe una medalla. Únicamente el 10%, se podría decir, logra el éxito. Y saben que lo que le sucede a este 90% lo podemos comparar con lo que muchas veces sucede con nuestra vida. Que lo intentamos, pero no lo logramos. Sí, ese matrimonio que inició lleno de esperanza, termina lleno de lágrimas. Tal vez el trabajo que tenemos no es el que un día pensamos llegar a tener. Cada día sufrimos con nuestros hijos. Cuando vemos algunas actitudes de ellos, sentimos que hemos fallado en la manera de educarlos. Incluso a veces llegamos a pensar que nuestras oraciones no reciben respuesta. Es más, a veces aún lo que logramos, ¿verdad?, que en algún momento no lo propusimos, y cuando lo logramos, no sentimos la satisfacción que un día pensamos que íbamos a sentir. Sí, hermanos, esa sensación de fallar está constantemente en nuestras vidas. La Biblia registra la vida de muchos personajes que cuando nosotros estudiamos sobre ellos nos damos cuenta de cosas muy bonitas que ellos vivieron, de cosas buenas que ellos hicieron. Mas sin embargo, pocas veces recordamos que antes de que ellos lograran lo que hicieron, también tuvieron caídas. También tuvieron tropezones. Y pudiéramos mencionar el caso de Noé, Abraham, Jacob, David, Salomón, aún con toda su sabiduría, y un personaje que es al que le vamos a dedicar un tiempo en esta noche, y es el apóstol Pedro. Nuestro estudio está basado en el libro de San Lucas, el capítulo 22, de los versículos 54 al 62. Pero antes de que los leamos, estos versículos, quisiéramos poner un poco en contexto lo que vamos a leer. Sí, ¿qué fue lo que pasó antes? Ya Jesús estaba a horas de ser crucificado. Y la Biblia nos relata, ¿verdad?, cuando nosotros leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene algunos puntos que otro no menciona. Y cuando leemos los 4 evangelios juntos, tenemos una idea más clara de lo que pasó en aquel entonces. Dice que Jesús había enviado a Pedro y a Juan para que buscaran un lugar para celebrar la Pascua. Y cuando ellos lo encontraron, después de que haber seguido las instrucciones que el maestro les había dado, dice que Jesús celebró ahí la Santa Cena y también el rito de la humildad, el lavamiento de los pies. Pero miren qué interesante, porque después de celebrar este rito de humildad, ellos empezaron a discutir de que quién iba a ser el mayor. Y es ahí donde Jesús, y le habla directamente a Pedro, ahí en el versículo 31 del mismo capítulo, dice allí: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. En el 33, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y si fuere necesario, a la muerte. Cuando nosotros continuamos leyendo el relato, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús le dijo en ese momento que antes de que el gallo cantara, él le iba a negar 3 veces. Luego de eso, Jesús se dirigió al monte de los olivos, específicamente allí en las faldas donde se encuentra el monte Getsemaní. Y él fue a orar. Los discípulos se quedaron ahí cerca y dice que cuando Jesús volvió, los encontró durmiendo. Y en el versículo 46, Jesús les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Queridos hermanos, luego de eso, la Biblia nos muestra que un grupo de gente que vino y entre ellos venía Judas y con un beso entregó al maestro. Saben que los dirigentes de aquel entonces habían estado planeando bien en qué momento tomar a Jesús, porque no querían que el pueblo se alborotara. Y ya en horas de la noche es cuando vienen, ahí donde Jesús se había apartado para orar, y se habían puesto de acuerdo con Judas, ¿verdad? Y Judas le da el beso al maestro, y es ahí donde lo toma. Conocemos qué fue lo que pasó, pero vamos a entrar directamente a los versículos que habíamos mencionado. Quiero que ahí donde están puedan abrir sus Biblias. Y vamos a leer del 54 hasta el 60. Más adelante vamos a leer el 61 y 62. Y mire lo que dice. Entonces prendieron a Jesús, luego de que Judas lo besa, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Dice que encendieron un fuego en el patio y se sentaron todos alrededor, y Pedro se sentó con ellos. Una criada que lo vio sentado en el fuego se fijó en él y dijo, «Este estaba con él». Entonces Pedro lo negó diciendo, «Mujer, no lo conozco». Un poco después, otro lo vio y dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro respondió, «Hombre, no soy». Como 1 hora después, otro afirmó, «Verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo». Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Hermanos, el relato nos muestra una experiencia triste del apóstol Pedro. Este Pedro que recién le había prometido al Señor fidelidad, ahora lo niega. Dice el relato que la gente se reunió ahí en el patio del sumo sacerdote, ¿verdad? Caifás. Primero lo habían llevado a Antanás, luego estuvo ahí en el patio de la casa de Caifás. Y dice ahí el versículo 55 que ellos prendieron un fuego. Ahora, para no ser tan injustos con Pedro, no solo él siguió Jesús hasta ahí, sino también el apóstol Juan. Cuando leemos la epístola de él, nos damos cuenta de que él era bastante conocido por los sacerdotes. Ellos lo conocían muy bien, que era seguidor de Jesús. Y dice que ellos permitieron que él entrara hasta ahí donde tenían a Jesús, con el objetivo de que cuando Juan viera cómo estaban tratando a Jesús, él pensara un poco y abandonara esa idea de pensar de que un hombre como este fuera realmente el Hijo de Dios. Así que Juan conversó con los guardias y con los sacerdotes, y fue por él que también Pedro logró entrar hasta el patio donde tenían a Jesús. Y dice que ya era una noche bastante fría. La Biblia dice cerca del alba.
Así que ellos encendieron un fuego y todos se sentaron alrededor del fuego. Y fue ahí donde una de las mujeres, ¿verdad? Imagino cuando esa luz que salía del fuego resplandeció el rostro de Pedro. Fue ahí donde esta mujer, ¿verdad? Tratando de sacar un poco esa duda que había en su mente, o de aclarar esa duda que había en su mente, le preguntó a Pedro, o específicamente le dijo, este estaba con él. El comentario dice que al principio Pedro quiso hacer como que no entendía lo que le estaban diciendo. Mas sin embargo ella insistió y él se vio en la necesidad de responderle, un poco molesto, que no lo conocía. Más adelante dice que un hombre nuevamente vuelve a repetir, ¿verdad? Y él vuelve a negar al maestro. Una hora después, una tercera persona le vuelve a decir, notemos esto, le vuelve a decir de que él andaba con Jesús. Pero ahora él agrega que no solo lo había visto o lo reconoció, sino que a la vez él notaba que la manera de hablar de Pedro era diferente. Y aparte le dice que es Galileo. Nosotros sabemos, hermanos, más que todo en este país donde hay diversidad de nacionalidades, ¿verdad? Que no toma mucho tiempo de conversar con alguien y que nosotros nos demos cuenta de qué país es. Pues a Pedro le pasó lo mismo. Rápido reconocieron que era Galileo y también su manera de hablar. Y eso motivó a Pedro, miren, a que él cambiara un poquito, ¿verdad? Su actitud. Él ahora no solo niega a Jesús, sino que él declara maldiciones y utiliza un vocabulario no muy de un seguidor de Cristo. Lo interesante, hermanos, del relato, o lo alentador de este relato de Pedro, es que él aprendió de sus errores. Sí, él aprendió de sus fallas. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. La Biblia nos muestra a personajes como David, como Salomón, con sus grandes errores, como Noé. Pero también cuando nosotros leemos algunos libros, ¿verdad? Incluso en la escuela, se nos enseña de grandes personajes. Sí, personajes como Albert Einstein, como Thomas Edison. Albert Einstein dice que fue declarado un fracaso en las matemáticas. Thomas Edison, que sabemos que inventó, ¿verdad?, la lámpara y la batería de almacenamiento, dice que antes de lograrlo, este hombre lo intentó 10,000 veces y falló. Pero note lo que él dijo. Él dijo, no fallé. Más bien conozco 10,000 maneras que no funcionan. A Walt Disney también le dijeron en cierta ocasión de que él no iba a ser alguien en la vida. Estos atletas, incluso que nosotros mencionamos, que participan en las Olimpiadas, también, antes de lograr el éxito, también tuvieron muchas fallas. Ahora, queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que pasó con este seguidor del maestro que cuando él lo llamó estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguirlo? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Este hombre que cuando lo vio a su maestro andar en las aguas, fue el primero que sin pensarlo decidió caminar sobre ellas. Sí, Pedro, que en algún momento, cuando acompañó a Jesús en la transfiguración, ¿verdad? Él también le dice, maestro, ¿por qué no construimos algo acá para Moisés, para Elías y para ti? Un apóstol que cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es uno de los más mencionados
Y también nos damos cuenta que era un discípulo muy valiente, muy atrevido. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Saben, hermanos, que una de las cosas que pasó en ese momento específico con Pedro es que él no tomó en serio las advertencias que Jesús le había dado. Sí, nosotros lo leímos. Jesús le dijo que Satanás los había pedido para zarandearlos como a trigo. Y Jesús en el monte también le había dado un consejo a los discípulos, que oraran y que velaran para que no cayeran en tentación. Pero Pedro no tomó en serio esto. Saben que Pedro también se equivocó al seguir a Jesús de lejos. Ese fue el siguiente paso que Pedro tomó para su derrota. Notamos también que Pedro dice que se sentó ahí en el fuego, junto con los demás que estaban acusando a Jesús. En otras palabras, Pedro se situó en el terreno del enemigo. Y por último, Pedro confió completamente en sus fuerzas. Se le olvidó que en algún momento Jesús había dicho: sin mí nada podéis hacer. Sí, Pedro confió en sus capacidades. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso, hermanos. Nos pasa lo que le pasó a Pedro. No acatamos las advertencias que Dios nos da. No prestamos atención a los consejos que Dios nos ha dejado en su palabra. Seguimos al maestro de lejos. Sí, lo seguimos de lejos. Y no solo eso, sino que constantemente vivimos en el territorio del enemigo. También confiamos en nuestras propias fuerzas. Por ahí tal vez pensamos que por el hecho de haber crecido en la iglesia o porque ya tenemos 20, 25 años de estar en ella, no podemos fallar. Pensamos que tal vez algún privilegio que se nos ha dado en la iglesia, eso nos va a ayudar para mantenernos fieles. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, en esta noche que eso no ayuda en nada. Es solo una dependencia, es solo una relación con Dios la que nos ayudará a poder salir victoriosos. Sí. Necesitamos prestarle atención a las advertencias que Dios nos hace. Necesitamos orar, velar, estudiar la palabra de Dios. Necesitamos caminar de la mano con Él. Queridos hermanos, todos fallan. Mencionamos algunos personajes de la Biblia. Mencionamos también algunas personas que los conocemos por sus grandes éxitos, pero que también fallaron. Nosotros también le hemos fallado al Señor o en algún momento le fallaremos. Y por ahí, de una u otra manera, también nosotros escucharemos el cantar del gallo. Pero déjenme decirles, hermanos, de que Dios desea que nosotros nos mantengamos fieles. Sí, tal vez comenzamos haciendo grandes promesas. Hicimos pactos con el Señor, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó y estuvo dispuesto a dejar todo. Mas, sin embargo, en el camino vamos permitiendo que influencias negativas se acerquen a nuestras vidas. Y eso muchas veces, queridos hermanos, nos lleva a tomar decisiones o a actuar, a hacer cosas que jamás imaginamos que íbamos a hacer. Sí, Pedro jamás imaginó que iba a negar a su maestro, más que todo con maldiciones. Jamás imaginó eso. Y muchas veces nos pasa a nosotros así. Recordemos que todos fallamos, pero Dios desea que nosotros no nos quedemos ahí. Dios desea que nos levantemos y podamos nuevamente avanzar. Quisiera también que en esta noche tomáramos en cuenta que el perdón y el amor de Dios no dependen de nuestro éxito. Sí, queridos hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 61, ahí nos dice que después de que él negó por tercera ocasión al maestro, dice que el versículo 61 dice que entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, no importa
cómo y de qué manera nosotros le hemos fallado al Señor. Sí, no importa a dónde hemos llegado. No importa, hermanos, qué hayamos hecho. Por ahí ustedes dirán, hermanos, si usted se imaginara. No. No importa qué tan lejos hayamos caído. Donde quiera que estemos, Dios nos puede alcanzar. Así como la historia de Pedro, también el cristianismo, hermanos, está lleno de historias de hombres que tuvieron grandes fallas, pero que encontraron nuevos futuros. Sí, encontraron nuevos futuros. Dice ahí la Biblia que vuelto Jesús miró a Pedro. Queridos hermanos, no sabemos realmente qué tenía la mirada de Jesús. ¿Será que era de compasión? ¿Será que era de comprensión? ¿De decepción? ¿De tristeza? La Biblia no lo dice. Lo que sí es cierto, queridos hermanos, es que esa mirada de Jesús quebrantó a Pedro. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que él se desmoronó y dice que él después salió y lloró amargamente. Yo quisiera compartir con ustedes un párrafo de ahí del deseado de todas las gentes cuando se refiere a este momento triste de la vida de Pedro. Y dice que en aquel amable semblante, Pedro leyó profunda compasión y pesar. Pero dice que no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, dice que su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro dice que recordó la advertencia que Jesús le había hecho. Cuando él le dijo, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Sí, queridos hermanos, hoy en día, de la misma forma como sucedió en aquel entonces, Jesús puede voltear y mirarnos así como vio a Pedro. Sí, en esas ocasiones cuando hemos prometido y no hemos cumplido. En esas ocasiones cuando nos ha faltado la lealtad a Dios. En esos momentos cuando nos ha faltado obediencia, sumisión y le hemos fallado al Señor. Pero déjenme decirles de que a pesar de todo, a pesar de nuestros fracasos, Dios nos ama, Dios nos perdona y Dios nos ama. Así que no olvidemos de que el perdón y el amor de Dios no dependen de nuestro éxito. Hemos mencionado dos cosas. Todos fallamos. Y número 2, el amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito. Y quisiera también que en esta noche mencionar que Dios desea que nosotros aprendamos y crezcamos con nuestras fallas. Si no desaprovechemos cuando por ahí fallamos, saquémosle provecho a las fallas, aprendamos, pidámosle a Dios que nos ayude a salir más fuertes, pidámosle a Dios que nos ayude a salir con más energía, con más deseo de hacer las cosas bien. Dice la Biblia que Pedro salió corriendo y fue a llorar. Hermanos, cuando leemos el comentario nos damos cuenta de que dice que él no sabía ni a dónde iba y al final llegó al lugar donde Jesús les había dicho que velaran y oraran. Y ahí en el Getsemaní él cayó sobre su rostro y deseó morir. Él lloró amargamente. Sí, la palabra que allí menciona de llorar amargamente significa que él lloró con remordimiento. Pero saben, hermanos, que el remordimiento no es suficiente. Y lo podemos ver en la vida de Judas. No es suficiente el remordimiento. Dios desea que nosotros nos arrepintamos de corazón. Sí, Dios desea que si nosotros nos hemos alejado de Él, volvamos a Jesús. Sí, el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación. No basta el remordimiento. Es necesario un arrepentimiento genuino. Es necesario que nos volvamos a nuestro Padre. Si nos hemos alejado de Él, es necesario que volvamos. Por último, queridos hermanos, en esta noche quisiéramos mencionar que es necesario que nosotros, si nos arrepentimos, dejemos atrás esos recuerdos negativos y nos levantemos y comencemos de nuevo. Cada uno de nosotros ha fallado o fallará una y otra vez. Y saben que Satanás es el primero que viene y ataca nuestra mente y nuestros pensamientos. Nos acusa y nos hace sentir de que hemos arruinado todo y que no tenemos solución, que no hay solución a nuestros problemas. Pero ese no es el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje que Dios tiene para nosotros es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza. Sí, todos fallamos. Sí, el perdón y el amor de Dios no depende de nuestro éxito. Es necesario que aprendamos y que crezcamos de esas fallas, pero también es necesario que cuando caemos nos levantemos y podamos comenzar de nuevo. Nuestra mayor gloria no es nunca caer, sino levantarnos, hermanos, cada vez que caemos. Cuando nosotros leemos ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro después de esa mala experiencia que tuvo con Jesús? Nos damos cuenta que realmente el arrepentimiento de Pedro fue genuino. Y sí, él decidió iniciar de nuevo. Ahí en la parte final de los evangelios nosotros vemos cuando Jesús conversó con él antes de ascender al cielo y le recomendó que fuera un líder. Y saben, hermanos, que Pedro no le hizo caso a la voz de Satanás. Pedro aceptó el amor perdonador que Jesús nos ofrece y estuvo dispuesto a comenzar de nuevo. Estuvo dispuesto a caminar de cerca con Jesús para que así, con la ayuda de Él, ser un hombre victorioso. Y sí, 2 meses después, nosotros encontramos uno de los mensajes más poderosos del cristianismo en los labios de Pedro. Un Pedro convertido lleno del Espíritu Santo. Sí, un Pedro que no solo predicaba, sino que también sanaba. Y es interesante cuando nosotros leemos Hechos, al ver cuando él sanó al paralítico y tuvo la oportunidad nuevamente de estar ante Anás y Caifás, ¿verdad? Dice que lo llevaron a la cárcel y luego lo presentaron ante ellos. Y es interesante ver la reacción de Pedro ahora. Un Pedro convertido, lleno del Espíritu Santo. Tenía ese valor de predicar frente al concilio y de decirles que en el único que había salvación era en Jesús. Sí, ese Pedro fue testigo también del derramamiento del Espíritu Santo a los samaritanos. Un Pedro que no decidió permanecer en el suelo con esa carga, sino decidió levantarse, pedirle perdón a Dios y dejar todo atrás. Hermanos, la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Saben, hermanos, que nosotros debemos de aprender del águila. El águila, cuando toma al enemigo, en este caso a la serpiente, dice que lo lleva a las alturas. Y allá en las alturas, la serpiente pierde fuerza. Allá en las alturas, la serpiente se vuelve débil. En su terreno, en la tierra, la serpiente es muy peligrosa, es venenosa, es mortal. Pero en las alturas se convierte débil. Hermanos, no peleemos en la zona de confort del enemigo. Aprendamos del águila, llevemos a las alturas en oración a Dios todas nuestras debilidades, todas nuestras luchas, y tengamos la certeza que con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nosotros seremos cristianos victoriosos.
Sí, iremos de victoria en victoria. Pablo nos lo dice ahí en Filipenses 1:6. Estoy seguro, miren qué interesante, estoy seguro, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sí, queridos hermanos, un día decidimos nosotros iniciar y Jesús empezó a trabajar en nuestras vidas. Y Pablo dice que ese que comenzó esa obra en nuestros corazones la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Sí, hermanos, hay esperanza, porque aunque el cielo va a tener personajes como Enoc, como José, como Elías, como Daniel, personajes que cuando leemos de ellos en la Biblia es difícil encontrar alguna falla. Sí, el cielo tendrá estos personajes, pero también tendrá personas como Abraham, como Jacob, como David, como Salomón y como el propio Pedro, que cometieron muchos errores, pero que estuvieron dispuestos a levantarse y a comenzar de nuevo. Queridos hermanos, en esta noche quisiera hacer una oración especial por todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están escuchando. Quisiera hacer una oración y que le pidamos a Dios, ustedes también ahí en sus hogares, para que Él nos ayude con nuestras debilidades. Quisiera hacer una oración para que también podamos tomar la decisión de que si hemos fallado, no nos quedemos ahí, sino que comencemos de nuevo. Sí, Dios desea un día vernos al lado de Él viviendo la vida eterna. Antes de que oremos, vamos a escuchar un canto. Y mientras lo escuchamos, entreguemos nuestro corazón a Dios. Sí, Jesús nos ama. Dios está dispuesto. Miren que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo, al único, para entregarlo a la muerte y así nosotros poder obtener la salvación. Dios desea, hermanos, que así como le pasó a Pedro cuando la gente lo veía, dice que la gente al verlos se daban cuenta que había estado con Jesús. Que cuando la gente nos vea pueda decir, wow, verdaderamente este es un cristiano. Quiero invitarte para que escuches este canto y luego vamos a tener una oración. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir.
más bello que el lirio en su nivel blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en esta noche tú nos has hablado. Dios eterno, tú nos estás llamando. Tú quieres que nos volvamos a ti. Si nos hemos alejado por una u otra razón, Dios Santo, tú quieres que nos acerquemos, que volvamos a ti. Y tú estás dispuesto a recibirnos. Padre Celestial, cuando nosotros nos exigimos más, ¿verdad? Cuando todavía estamos con esas cargas, con ese sufrimiento que te hemos fallado, nosotros nos estamos exigiendo más de lo que tú nos exiges. Te pedimos, Dios eterno, que si hasta aquí hemos fallado en eso, que nos ayudes. Si hasta aquí hemos tomado como excusa nuestras fallas para no volverlo a intentar, que Dios eterno hoy podamos estar dispuestos a hacerlo y a luchar día a día, a poder tomar esa decisión de caminar cerca de ti, no de lejos, sino que a tomarte de la mano y así poder ir de victoria en victoria. Padre Santo, bendice a tu pueblo y gracias por el mensaje que nos has dado en esta noche, un mensaje lleno de esperanza, de consuelo y a la vez de ánimo. Dios eterno, agradecemos el sacrificio de tu Hijo. Gracias por el amor que nos tienes. Lo pedimos y agradecemos todo en Jesús. Amén. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, el
puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz.